Saludos, muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Es jueves, estamos con ustedes en la última tertulia, último debate de esta semana, con abundancia de temas. Decíamos, que tratar en este día, en este jueves. Por ejemplo, con el asunto de que nos vayan a cobrar desde ya mismo por asistir a pleitear, por asistir a la justicia. Verán, les pongo algunos ejemplos. Las multas de tráfico, por ejemplo, nos van a costar pues hasta 200 euros si recurrimos una multa de tráfico cuando a lo mejor la multa no se eleva más allá de los 100 euros. Si nos deben dinero y queremos ir a los juzgados, va a haber que pagar entre 100 y 1.200 euros. Si el banco nos estafó con las preferentes, encima, como dice el refrán, encima de cuernos apaleado, pues nos va a tocar pagar también para ir a juicio 940 euros. Contraindicaciones de esto, como los medicamentos, pues dicen algunos que lo que va a ocurrir es que quienes no tienen mayor poder adquisitivo no van a poder acudir a la justicia. ¿Y efectos beneficiosos? Pues se supone que alguno debe tener, por ejemplo, evitar el colapso de la justicia y además que muchos no utilicen esto como argumento para ir retrasando los debidos pagos y para ir recurriendo y no llevar a cabo el pago de la deuda o de lo que tengan que realizar. En fin, por si éramos pocos, parió la abuela, y como ya estábamos bastante hartos, podríamos decir, de lo de Artur Mas y las réplicas de las contestaciones por parte de España al independentismo de Cataluña, el golpista, el exteniente coronel Antonio Tejero, ha salido a la palestra y ha denunciado a Arturo Mas, como él le llama, porque no dice Artur Mas, dice Arturo Mas, por conspiración. Hablaremos de este asunto y también, cómo no, de las declaraciones de, curiosamente, dos Arturos. Arturo Pérez Reverte, el escritor, que cada vez que habla también sube el pan 3 pesetas, que ha venido a decir que Europa está regida por payasos que nos dejan en la miseria, y Arturo Fernández, el asturiano, el gijonés, el de Chatina, ahora ya verán cómo Fernando le imita muy bien, que sobre las manifestaciones producidas últimamente en nuestro país ha venido a decir que nunca ha visto gente tan fea como la que acude a estas manifestaciones. Parece que la belleza está reñida, Fernando, con el derecho a protestar, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo diría eso? Es que viniendo de Arturo Fernández, que no lo vi, pero imagino que diría algo así, es que Chatina, vienen los más feos, los ñarigones, los ñarigos vienen y tenían que canearlos a todos estos. Va en función de quién es Arturo Fernández, claro, ha estado en su papel. No vamos a esperar de Arturo Fernández que dé una conferencia sobre la bondad o maldad de asistir o defender las manifestaciones, sino que haga un chascarrillo en el tono de comedia ligera al que nos tiene acostumbrados y en función de su categoría. Y en ese sentido ha estado en su línea. Claro, no todos tienen la belleza, el talento natural, innato, el savoir-faire, la línea del pantalón tan bien planchada y el olor permanente a colonia, que decía mi abuela, como Arturo Fernández. Y en ese sentido Arturo Fernández se ha permitido una gracieta, una butade, una broma de poco calado que a lo mejor sirve para desatascar también un poco, desengrasar este permanente cabreo que tenemos los españoles y a quien hay que darle más importancia, porque además, aunque hubiese hecho una argumentación en favor o en contra de las manifestaciones con toda la hondura y profundidad que queramos, también habría o seguiría habiendo defensores y detractores de las mismas. Así que, bueno, sin darle más importancia que el comentario de un chascarrillo. Hombre, el chiste inmediatamente lo hemos visto circular en la red y han puesto fotos de una manifestación a la que acudían obispos y decían que son estos más guapos. No, tiene razón Arturo Fernández nuevamente, incluso para los que no tragan a los obispos les pueden acusar de ser muy feos, que por otra parte lo son. O sea que acierta Arturo Fernández incluso con cualquier tipo de manifestantes. Bueno. Incluso aunque fuese yo, que no soy ya de ir a manifestaciones, pero tampoco me parecería mal. Otros tenemos otras cualidades que Arturo Fernández seguramente ya no tiene. Hay una en la que le gano ya, por mucho que veamos los dos, que yo siempre seré más joven. Evidentemente, sí, 83 años tiene él ya, ¿no? Ojalá llegase a estar como está él. Y como está él, evidentemente. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Y esto de Arturo Fernández no tiene más historia, ¿no? No, hombre, bueno, es una muestra del hartazgo de la población para hablar de otras cosas. Llevamos aquí ya 6 o 7 minutos hablando de esta cosa insustancial de Arturo Fernández, pero es que en las televisiones se habla de ello, en los periódicos, en Twitter, por SMS, todo el mundo comenta lo de Arturo Fernández. ¿Por qué? Pues porque
el personal está aburrido del resto de noticias y entonces son válvulas de escape que nos damos. De paso, Intereconomía ha logrado que por lo menos se hable de intereconomía, no para decir que no paga las nóminas de hace 2 meses y cosas así. Entonces, pues bien, así va tirando la cosa. Hombre, tú fíjate cómo está la cosa, que nos cansa tanto, por ejemplo, lo de Cataluña, que ya la noticia hoy en muchos periódicos no era lo último que ha respondido más sobre si tiene cuentas o no fuera de Cataluña o de España, sino que el golpista Tejero le haya denunciado por conspiración. Bueno, vamos a ver, lo que ha hecho Tejero es lo que tendría que haber hecho el fiscal del Estado de oficio hace mucho tiempo. El grado de tolerancia que ha habido con los excesos, ya desde hace muchos años, pero últimamente, con los excesos secesionistas por parte de la máxima autoridad de Cataluña, como es Arturo Mas, la dejación de actuar por parte de los órganos que en el Estado tienen que responder de estas cosas ha sido manifiesta. Razones hay para haber activado los mecanismos que en la Constitución están previstos para estas cosas. ¿Que no se hace porque políticamente sea menos prudente? Pues también puede ser verdad. Es decir, que sería un error seguramente pues inhabilitar la autonomía catalana e intervenirla por parte del Estado, puesto que está en una situación de ilícito absoluto con respecto a la Carta Magna, a la Constitución. Entonces, quienes están moviendo la noticia de Tejero, que fundamentalmente son los periódicos más progresistas, etcétera, con esto creen que se está justificando las posiciones secesionistas independentistas de Cataluña. No. Tejero hace lo que tiene que hacer. La vergüenza es que no lo hayan hecho ya el fiscal del Estado, el ministro de Justicia, el gobierno, lo que fuera. Cosas parecidas tendrían que haberse hecho. Se podrá argumentar que es mejor no hacerlas por prudencia política, pero yo dudo mucho también de tanta prudencia política porque no se resuelve nada. No se resuelve nada. Sobre este tema, ya que hemos abierto el melón por ahí, Fernando. Como decían Hernández y Fernández, él es Hernández, yo en este caso soy Fernández porque soy Fernández Guerra, yo aún diría más. Lo primero es que asumo absolutamente lo que dijo Gustavo ahora, porque lo comenté aquí hace un mes o algo así, y dije, no quiero ni pensar cuando algún militar, lo que pasa que ahora vamos a matizar, se le ocurra hacer esto que está haciendo. ¿Y qué está haciendo Antonio Tejero Molina? Está haciendo una cosa que es ser honesto consigo mismo. Puede que Tejero sea montuno, que haya sido cerril, que haya estado equivocado, que haya, en lo del golpe me refiero, pero ha sido honesto, no ha aceptado, el único que no aceptó la propuesta del gobierno de indulto, ha cumplido ya, digamos que él con la sociedad ha cumplido los años de cárcel que le impuso la sociedad, y en ese sentido a día de hoy es un hombre limpio del Estado español que quiere, quería Gustavo... Y sobre todo, que Tejero no es el malo de la película. En el 23F, Tejero fue el que hizo el trabajo sucio, pero detrás de Tejero estaban hasta las más altas instancias del Estado. Las alcantarillas del Estado. Estaba todo el mundo implicado. Y entonces es muy cómodo también poner a Tejero como el chivo expiatorio de todo. Es un poco como cuando los alemanes dicen que fue Hitler, que ellos no sabían nada. No, en el golpe del 23F estaba implicado todo Cristo. Y Partido Socialista incluido, y casa incluida y todo lo que quieras, que todos sabían lo que estaba pasando. Casa grande. Casa grande. Entonces, aquí queda solo ahora Tejero como un guardia civil de opereta que hizo un exceso. No, es decir, Tejero es una de las víctimas y, como decía bien Fernando, de los consecuentes que han pagado el pato como el que más. Claro, lo que pasa es que, como se trata de Tejero, parece que lo que reclama pierde fuerza viniendo del personaje que viene. Pero si pensamos que en vez de haberlo hecho Tejero, lo hubiese hecho el fiscal general del Estado, o un general de máximo prestigio del país, o el presidente de una comunidad autónoma como La Rioja, que hoy
respondía en un programa de una cadena nacional de radio con los mismos términos, lo que pasa es que investido de más autoridad, digamos, moral en la opinión pública, pues entonces no se vería tan extraño, porque lo que vamos es al argumento. El argumento es que, efectivamente, que yo sepa, las Fuerzas Armadas tienen la obligación de defender la unidad e integridad e independencia de la patria, pero todas las demás fuerzas de la administración del Estado, todas también. Entonces, en realidad, de lo que yo poco que leí de lo de Tejero es que ha propuesto la denuncia con 3 acusaciones que están comprobadas, vamos, que son de dominio público, porque han salido por la tele, que son provocación, conspiración y proposición para la sedición. Las 3. O sea, eso, a cualquier persona que le digas lo que es provocación, conspiración y proposición para la sedición, y le digas, mira, esto que está haciendo Arturo Mas, ¿es esto? Pues cualquier persona con sentido común diría, pues sí, eso es. Entonces es objeto denunciable, sí, pero ¿cuál es el problema? Que lo hace Antonio Tejero, el golpista del 23F. Pero no olvidemos que cuando no es Tejero, cuando es un general el que hace 3 o 4 años lee simplemente el artículo de la Constitución que dice, que habla de la unidad indisoluble de España y tal, simplemente ya le cesan por eso. Es decir, que el grado de corrupción por parte de los políticos en la descomposición de España es gravísimo, es gravísimo. Y, más todavía, del 23F ha llovido muchísimo. Entre otras cosas, ha estado todo el proceso de la memoria histórica en el intermedio, que ha servido para rehabilitar a golpistas peores que Tejero y con peores intenciones y con peor saña que Tejero, y que sin embargo han sido ensalzados y rehabilitados, se les dedican calles, etcétera, etcétera. Entonces es una situación de mucho cachondeo porque hay que saber dónde se está. Y entonces, si nos ponemos desde la parte de España y de mantener la unidad de España, pues hay que obrar en consecuencia. Y lo grave es que la llamada progresía y el Partido Socialista tienen el norte perdido absolutamente, no saben de qué están hablando ahora. Y esa es una situación muy grave y muy triste. Y la tibieza de la derecha también es cómplice, porque no ha planteado esto, porque es esa... ¿Qué me proponéis? ¿Que lleven el ejército? No, una intervención de la autonomía, lo ha hecho Gran Bretaña con Irlanda del Norte y no pasó nada, y ganó las elecciones democráticas el país inventor de la democracia moderna, que fue la Margaret Thatcher. O sea, como la situación de Irlanda del Norte era parecida a la que había con la Cale Borroca permanente, pues se suspendían ciertos derechos que tenían que ver con la autonomía de la zona para que se pudiese dar las condiciones de ejecución de los derechos dentro de un marco de respeto y de orden y de ley y de seguridad y de paz. Porque si no hay eso, pasa como aquel de 2 días antes de las elecciones generales que ganó el PSOE, las últimas que ganó, que se dieron en un clima de pregolpe de Estado. Porque yo mantengo que aunque el PP anduvo llorando de eso en vez de superarlo, tenía toda la razón cuando los militantes o simpatizantes de un partido político estaban agitando delante de las sedes de otro partido político, que por cierto no es el mío, porque no es ninguno, pero cuando alguien propuso someter al rey a la parada electoral, tenía muchísimos argumentos para decir, en una jornada de reflexión hay que reflexionar, no hay que apedrear las sedes de ningún partido. Y lo que pasa es que el escándalo hubiese sido mayúsculo y entonces seguramente pensaron que el PP iba a volver otra vez a ganar las elecciones, no se iba a ganar el PSOE, no se iba a movilizar el pásalo de la juventud, la policía iba a ser consecuente consigo misma en vez de utilizar aquellas trampas de donde no sabía de la goma 2, bueno, todo eso, que no quiero ya resacar, pero que efectivamente tiene que ver con que no se pueden dar las condiciones generales de paz en un Estado y unas elecciones libres cuando un fulano dice que el que le persigue a él es España porque dice que tiene cuentas en Suiza, en vez de demostrar que es mentira todo y meter para adelante en el juzgado, que ese sí que puede pagar las costas perfectamente, al diario El Mundo o a la policía o al sindicato de policía o a los que han dicho que también están corruptos ellos, porque ellos tienen un problema y este problema es el 3%, que decía Maragall, que lo dijo, está firmado, en una sesión parlamentaria legal, de la que por cierto nunca me supo. ¿Pensáis que ha podido ser beneficioso o perjudicar esto de que se haya sacado a la luz ese informe, supuesto informe policial sobre que presuntamente pueda tener más cuentas en el extranjero? Ese informe yo creo que sí que le va a ser perjudicial a más. No creo
que el victimismo le dé más votos. Es decir, hay un montón de situaciones, como se ha dicho, que se han ido tolerando, como la corrupción generalizada, el 3%, el permitir que en Cataluña emitan bonos patrióticos para asumir gastos intolerables que tienen con embajadas en el extranjero, con sobresueldos que pagan a un montón con montones de cadenas de televisión, etcétera, con un montón de mecanismos de propaganda, y lo más grave es que parte de los fondos ahora de reparto autonómico son para pagar los intereses de esos asuntos. Es decir, no hay lógica ninguna. La intervención tenía que haber sido mucho antes. En cuanto se empieza a verbalizar independencia, etcétera, etcétera, por parte de las autoridades, hay que cortar radicalmente. Entonces, el que ahora salga evidentemente de una forma, una filtración interesada, con un interés político evidente, con un medio de comunicación como El Mundo, que dirán un trabajo de investigación de nuestros periodistas, no, un trabajo de cortar y pegar los informes que os han pasado para que los divulguéis ahora. Es decir, que ahí no hay ningún mérito de ningún periodista, sino ser un portavoz más de las cloacas de la partitocracia. Sí que le va a perjudicar porque, como llueve sobre mojado, si fuera una acusación falsa, que es lo que él pretende argumentar, dice, no, demuéstrenme que yo... No. Todo el mundo sabe que lo del 3% es cierto. Las pruebas del caso Liceo son contundentes, y entonces... Pero lo grave es que esto viene de atrás, porque aquí ya se han perdonado muchas chapuzas, empezando por la primera estafa que hizo el amigo Pujol, pues hace ya 40 años, que se han ido perdonando todas. Porque aquí la corrupción generalizada en la que estamos en España es que se ha ido tolerando absolutamente todo lo que ha ido sucediendo. Y estamos en una situación límite, al borde de la descomposición nacional. Y en este momento la única solución es que el gobierno adoptara medidas con mucha más firmeza de las que se están adoptando. Y no se están adoptando. Seguramente porque no las pueden adoptar, porque la situación es mucho más grave de lo que parece. Pero así veremos rápidamente. La ventaja del proceso en el que estamos es que no puede aguantar mucho tiempo. Es decir, que en la situación, la ventaja de que Mas haya verbalizado absolutamente sus voluntades accionistas, etcétera, es que está en un callejón sin salida. Que el ridículo que va a hacer después del domingo es grande, con mucha probabilidad. Porque ahora, los argumentos que se les han puesto en contra de decir, no, por parte del gobierno, de decir, no, es que no os podéis ir porque entonces quedaréis fuera de Europa, y argumentos de ese tipo. No os podéis ir porque no hay por qué romper la unidad de España, si es que ese es el argumento principal, lo demás son todo paños calientes. Hombre, también lectura positiva. Es preferible utilizar esos argumentos para no enconar más las cosas y para ver si la miseria generalizada que caracteriza la psicología de los catalanes, atentos a la pela, pues reacciona. Probablemente en estas Navidades los catalanes van a notar mucho la merma del consumo de fuera de Cataluña de productos catalanes. Porque eso lo están notando, Parece ser que sí. Y entonces esos son medidas seguramente que este personal entiende mucho mejor. Yo me reitero en lo que ya dije hace muchas veces. Sería interesante hacer un referéndum en serio para ver si al resto de España le interesa seguir manteniendo esa peculiaridad que es Cataluña. Y en el caso de que los catalanes quieran seguir estando en España y de que el resto de España no tenga inconveniente en seguir tolerando esa peculiaridad, habrá que poner las condiciones consiguientes, como evidentemente es una reforma absoluta de la educación, un terminar absolutamente con ese monocultivo del catalán, marginando al español y todo lo que supone de intervención de otros trabajadores y funcionarios españoles que no son catalanohablantes, etcétera, etcétera. Porque si no, la situación ya es de ruptura efectiva. Bueno, antes de ir con otras cosas, permitirme un chascarrillo, porque de verdad que no me resisto a no comentar una noticia que justo estaba saliendo ahora mismo en las agencias de noticias. Ha habido un eurodiputado austriaco que ha preguntado en la Unión Europea, de verdad,
¿Cuántas botellas de vino hay tanto en la Comisión Europea como en el Consejo de la Unión Europea? ¿Cuántas botellas de vino quedan y cuántas botellas de licores espirituosos? Lo ha preguntado en serio y le han respondido en serio. Y hay 42.700. La Unión Europea tiene ahora mismo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, en sus bodegas, 42.700 botellas de vino. He de entender que no será precisamente del barato. Y ¿cuántas eran? Y cerca de 2.000 botellas de otros licores. Qué desproporción. Yo, en lo que hablabais, he sacado la media, como hay entre la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, hay 1.130 miembros, tocan a 42 botellas, prácticamente, a 42 botellas de vino, o unas 40 botellas de vino cada uno, y a 2 botellas de licores espirituosos cada uno también. Bueno, pero eso seguramente... Ahora se entienden muchas cosas, ¿no? Son reservas. No seas malo. No seas malo. No se entienden cosas porque no las han bebido. Yo lo interpreto de otra manera. La Unión Europea, cuando supo que los de Suzuki tenían derecho a media botella de vino, dijeron, pues nosotros también, pero luego no lo beben porque como son abstemios y protestantes y ecologistas y eso, pues ahí se les va a estropear el vino. Además, es decir, los ingleses dijeron, yo unas botellitas de Ginebra. Los españoles dijeron, pues nosotros de anís. Y entonces los franceses dijeron, nosotros de Calvados. Los italianos dijeron de grappa. Los otros dijeron de mosca. Entonces fueron sumando. Pero bueno, con respecto a la tibieza y cobardía de los españolistas en los últimos años, esa especie de mala conciencia, no sé muy bien de qué. Pongo un ejemplo muy rápidamente. Yo no entiendo por qué se prohíben los actos. Bueno, sí entiendo por qué se prohíbe la bandera preconstitucional española, rojigualda con el águila imperial, y en cambio todavía hoy en día se mantiene la bandera republicana en todos los actos de Izquierda Unida, a pesar de que Carrillo, por intereses políticos, para poder ser legalizado, dijo que admitía la bandera bicolor y la monarquía y tal. Bueno, todavía hoy en un periódico regional sale... Claro, lo que quiero decir es que o las dos se deben prohibir porque no son constitucionales y además porque forma parte de un partido que está jugando el juego político, que forma parte del Parlamento español. Es decir, y sino que expongan claramente que todavía no lo hicieron, el cambiar el color de la bandera española y que se acojan a lo que democráticamente quieren los españoles. Si Izquierda Unida quiere la bandera republicana, que diga, a partir de ahora queremos una bandera que sea tricolor, la roja, gualda y morada. Y si el Parlamento español decide que no, que me parece que además la bandera forma parte de la Constitución, el escudo no, pero la bandera sí. Es decir... que jueguen el juego democrático, que se atengan a los resultados de las elecciones en las que participan, y que ¿por qué se tenía que tomar como facha aquel que llevaba la banderita española en el reloj? Pero si es el de todos los españoles, es el que nos sirve para unirnos a todos, no para separarnos, que se ha utilizado como elemento disgregador en vez de como elemento... Cuando Estados Unidos, que tiene una estrella exactamente igual que otra por cada uno de los estados en su bandera, gana una prueba deportiva, pasea la bandera de Estados Unidos, no pasea la bandera de Wisconsin. O peor todavía, un condado de Wisconsin. Sí, pero aquí eso ha sido una operación hecha en España ya durante el franquismo por parte de los secesionistas y apoyados por potencias extranjeras. Absolutamente. Es decir, Estados Unidos favoreció absolutamente que se potenciara todo lo que tenía que ver con el federalismo, a través de elementos escapados del falangismo y elementos procedentes de excomunistas, etcétera, a sueldo de la CIA. Eso fue en los años finales de los 50 y los años 60, fue lo que se organizó. Este año se ha hablado mucho del contubernio de Múnich, porque se han cumplido 50 años de aquella reunión de Múnich del 62. Esa reunión la organizó el Congreso, se organizó desde París, por el Congreso para la Libertad de la Cultura, financiado por la CIA. Y ahí eran los que estaban potenciando totalmente el federalismo y yendo y asociando la bandera bicolor, la bandera monárquica, con el franquismo. Claro, que ahora te vengan añorantes de Izquierda Unida, etcétera, viendo la República Burguesa del 31 al 36 o al 39, me da igual, como si fuera lo ideal, hombre, por Dios, es una cosa que da risa. Pero es el grado de enfermedad que atraviesa España.
Bueno, a partir de ahora, se lo decíamos al principio, no en primera instancia, pero en el caso de recurrir en segunda instancia va a haber que pagar por algunos servicios. No sé si los aquí presentes tenéis previsto o divorciaros o pagar multas de tráfico o llevar a los tribunales a alguien que os deba dinero, pero eso a partir de ahora va a costar dinero. Hemos puesto algunos ejemplos. No sé qué os parece la medida que, como decíamos, tendrá sus efectos positivos y también negativos, ¿no? Que es una consecuencia de la picaresca permanente española en chupar de papa Estado, el Estado del Bienestar, cuando le vienen mal dadas, pues utiliza estas salidas que son a veces un poco pata de banco porque tienen una sustancia bastante coherente. Y es que nos hemos pasado 3 pueblos abusando de la educación libre y gratuita, obligatoria, la sanidad, pidiendo más la receta para una prima que no sé qué, para los medicamentos. Y entonces, ¿qué pasaba? Que la gente también pues pleitaba más que ningún país de nuestro entorno europeo. Y entonces, claro, la justicia se colapsaba y entonces había incluso hasta listillos que utilizaban la picaresca de los abogados, no todos, pero que recomendaban que se recurriese porque total no salía mucho más caro, aunque el 92% de los recursos venían a decir lo mismo que la sentencia original. Y que hay casos en los que a mí me parece francamente bien y otros que me parece francamente mal, y voy a poner 2 ejemplos. Uno es de una chiquita que conozco personalmente, es un nombre y apellidos y no es un caso ejemplar, o sea, no es un teórico, existe. Esta chica con 18 años se enfada con la madre porque la madre no quiere que ande con una amiga con la que tiene unas relaciones más que amistosas y que tiene 24 años y con la que de capricho se casa. Aunque yo la traté y me parecía que no era homosexual, pero bueno, cada uno se casa con quien le parece. Se casó con una chica. Bueno, como se escapa de casa, por decirlo así, no tiene ingresos y entonces los gastos de su matrimonio civil lo pagamos los contribuyentes. A los 6 meses el matrimonio se rompe por razones que todos pueden imaginar. Y no solamente se rompe, sino que se divorcian y todo ese proceso de divorcio lo estamos pagando nuevamente los contribuyentes. Y ahora sale con un chaval y ahora parece que ya adquiere una condición un poco más a tono con lo que daba a entender, porque habrá casos para todos los... Entonces, que a mí se cobre 300 euros por un divorcio, me parece de maravilla. Otra cosa es que se deje de lado en los casos en los que intervenga la guardia y custodia a los menores o la pensión por alimentos o en el que hay una variable por el valor de los bienes que se reclaman, en fin. Sí. Otro caso completamente diferente, el de los 200 euros por una multa de 100. No se puede, es perverso, que el ciudadano tenga que desistir de pelear en los juzgados contra una sanción de la propia administración cuando es la propia administración la que le disuade imponiendo una tasa. Hombre, eso da manga ancha para que cualquier policía, a órdenes de su superior, para cuestiones puramente, y lo conozco en términos personales, yo que soy más prudente que hace 30 años conduciendo, me han puesto un porrón de multas de tráfico por pasarme a 110, una limitación de 100 en carreteras nacionales, en rectas, sin ninguna justificación de poner en autopistas. O sea, de este tengo unos cuantos casos, en los que no se justificaba de ninguna manera bajar el límite de velocidad, pero contra los que te desistes de protestar, ¿cómo se dice?, de recurrir, porque al fin y al cabo te dicen, como si pagas en el Banco Santander, donde yo tengo cuenta, la mitad, 50 euros por pronto pago, pues la cosa queda así, y entonces te lo tomas como que te estuviste cenando con un amigo, pero con la conciencia clara de que tú no tienes la culpa, por bajar por una carretera de montaña, por la mitad de la carretera cuando estaba en obras, los 2 sentidos, o sea, no hay línea pintada en el centro, y me para la Guardia Civil, yo viendo la Guardia Civil además en una curva, me dice, usted no iba por la derecha de la calzada. Digo, hombre, pues como comprenderá, con esta carretera de montaña que está en obras a ambos lados y sin línea continua, procuraré ir por el medio viendo que no viene de frente para no caer por precipicio. Bueno, pues como la multa es pequeña, aunque saqué fotos y todo, al final desistes de... Entonces, y hay otros casos en los que puede ser más discutible o menos discutible. Por ejemplo, en los casos en los que el conflicto, el pleito, sea entre particulares, que las costas las pague quien pierda y que las pague todas y bien pagadas. Y en los casos con la administración, que no pague nada, pero al que pierda los casos contra la administración, que haya, por ejemplo, más de 2 veces, que no pueda recurrir. Si yo pierdo en un caso contra la administración gratuito y en una segunda vez y vuelvo a perder,
a la tercera, que no me deje la administración recurrir. Como los tenistas cuando piden que el ojo del halcón para ver si la bola entró o quedó fuera, que no pueda estar continuamente pidiendo que lo miren el ojo del halcón. Vamos a recurrir a una segunda instancia, que es la opinión de Gustavo Bueno, pero después de la publicidad. Vamos a hacer una mínima pausa y así les dejamos con la duda de qué puede decir Gustavo Bueno sobre esto. Ahora mismo. Bueno, pues aquí estamos con la segunda parte de este programa. Estábamos hablando de esa intención de cobrar, al menos en lo que tiene que ver con recurrir, con ir a una segunda instancia en algunos casos, una normativa que va a empezar a funcionar en breve, en cuanto que esté preparado todo el papeleo necesario. Gustavo, bueno, ¿qué opinas sobre eso? Sí, bueno, a mí que yo soy de los discípulos de Abenpace, que era un sabio medieval hispano, que sostenía que para ser virtuoso y ser sabio había que alejarse de las tres clases de médicos que existen, que son los médicos del cuerpo, que te curan el cuerpo, los médicos del alma, que son los clérigos, y los médicos sociales, que son los jueces, policías y abogados, etcétera, etcétera. Es decir, esto es un género del cual conviene estar lo más alejado posible. Que cobren por determinadas actuaciones me parece bien, es decir, me parece absolutamente ridículo que siquiera sea posible recurrir judicialmente una multa de 100 euros. Habrá que inventarse otras instancias para protestar, pero es matar moscas con cañonazos, poner en marcha toda una maquinaria, al margen de que sea una maquinaria decimonónica, anquilosada, perversa, pero todo lo que quieras. Pero esa es la reforma que haría falta. Pero esa es la reforma que hace falta. Yo, la justicia, le tenía cierto respeto hasta que tuvieron la ocurrencia de hacer un programa de televisión hace unos años, que lo hacía Telemadrid, que se llamaba Tribunal TV, donde salían juicios en directo. Y les cogí verdadero asco a una serie de jueces por su pedantería, por su estupidez. Y luego, viendo cómo funcionaba la justicia, porque me vi muchas horas de esos programas, por verdadera curiosidad, yo no había estado... De secretaria. Yo no había estado... No, pero eran... No, pero no son los juicios... no era el veredicto. No, el veredicto. No, esto era la cámara metida en el juicio. Juicios reales. Juicios reales, no programas de ficción, no, eso existe todavía. En Estados Unidos hay canales que no, esto era un canal que se llamaba Tribunal TV, un canal que lo quitaron después. Cuando, no. En Estados Unidos hay canales que se dedican íntegramente a eso, a retransmitir juicios. Tribunal TV era un canal que se emitía por satélite cuando existía aquello de vía digital, y lo producía Telemadrid. Y yo coincidí alguna vez en Telemadrid con el presentador que lo hacía, etcétera. Y le comenté esto, dije, me paso enganchado horas. Pero claro, tú veías la maquinaria electoral, un juez pedante, baboso, amargado, judicial. No, pero el juez, el asistente, el defensor, el otro. Y luego eran dos vecinas que estaban protestando porque le había caído agua al colgar la ropa. Y entonces, todo un gasto de un dineral allí, horas y horas de funcionarios del Estado escuchando la terapia de aquellas dos individuas. Hombre, eso es ridículo. Como es ridículo poner en marcha la maquinaria para chorradas así. Me parece poco lo que cobran. Claro, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia no es que se vaya a aliviar algo la justicia, porque con el atraso que tienen poco harán. Yo creo que esto es un golpe ya de muerte para procuradores y abogados. Es decir, procuradores y abogados con esto van a sufrir muchísimo más que los farmacéuticos. Que por un divorcio cobren 300 euros más, bueno, pues eso es el chocolate del loro. Un divorcio, es decir, que habría mucha gente que pagaría 10 veces más si la divorcian. Por no haberse casado, ¿no? o si no queda excesivamente mal las cláusulas que le quedan del divorcio. Quiero decir que eso es lo de menos. Y por el número... Claro, cuando justificaron o preparó el gobierno esta norma, argumentaron el abuso que hacían de la justicia los famosos y concretamente pues una famosa juez que ha dimitido de Alcobendas o de San Sebastián de los Reyes, no sé dónde era, porque tiene allí un montón de televisiones y van todos allí, pero claro, ¿quién es ahora el medio famosete que no habla de sus abogados? Es que y te llevo a juicio y está todo judicializado. Entonces, este país es una vergüenza. ¿Cómo se resolvía esto? Pues obligando a que la Conferencia Episcopal pusiera las pilas a los confesores.
Y entonces, que tuvieran... Claro, porque el confesor... Y que cobren. No, los confesores tienen que ser gratis, porque oye, ya cobran, los clérigos ya cobran. Vamos a ver, los clérigos ya cobran menos de 1.000 euros. Maquinita como el parquímetro. No, eso fracasa. La confesión auricular es algo necesario, tendría que imponerse. Y entonces, si ese guardia civil que a ti te puso esa multa que tú dices que es mentira... que injusta, que mentira. Bueno, no, injusta lo dices tú. Bueno, sí. Pues si él con el confesor lo resolvería, tú con el confesor lo resolverías, evitarías la justicia, darías más trabajo a los clérigos y toda España sería más feliz. Sí. Hoy nos saludamos a nuestros amigos los jueces, los abogados y los clérigos. De momento no ha sido tan grave como para ello, pero no lo descartamos antes de acabar, ¿eh? Bueno, algo más sobre la justicia. Sí, hombre, que están protestando los interesados, claro. Hoy acabo de ver en televisión cómo estaban muy enfadados los colegios de abogados, el cuerpo de la judicatura, pero no vi a los funcionarios de los juzgados protestar ni lo más mínimo, porque claro, estos que tienen es que hay que una maquinaria obsoleta, los ordenadores, las impresoras hace poco de los de perforar, Claro, está muy avanzado. Ahora lo graban todo en vídeo, ahora está todo en disquete. Pero que ha avanzado mucho, Lo único que no ha avanzado todavía es romper la estructura cerrada de los juzgados. Es decir, crear secretarios judiciales para varios jueces, etcétera, etcétera. No, todavía siguen siendo pequeños reinos de taifas. Ese es el paso que costará en la renovación de la justicia, pero bueno, todo se andará. Bueno, tenemos que contestar a un email que nos enviaba un espectador de esta casa. Por cierto, pueden hacerlo, nunca lo decimos, la verdad es que eso nos pasa, pero deberíamos recordar que hay una dirección de correo que es opine@teleasturias.com, en la que ustedes pueden enviar pues sus quejas, críticas, sugerencias sobre lo que aquí decimos, en fin. Bueno, pues nos pide un espectador que quiere denunciar lo de la huelga médica y que hablemos de ello. De hecho, es lo que vamos a hacer ahora mismo, hablar de este tema. La huelga médica y sus consecuencias. Dice que ya conoce casos de parientes cercanos que han tenido que ir a operarse incluso el día antes de la operación, se presentaron en su hospital, les ingresan, les meten en cama y al día siguiente, poco antes de operar, les dicen vaya usted a casa porque estamos de huelga y no le vamos a operar. Y en algunos casos con dolencias graves. En fin, no hay forma de ponerse de acuerdo. ¿Cómo solucionamos esto de los médicos y esa enquistada huelga que ahora mismo sufre el Principado y que va a llevar a que mañana, por cierto, tengamos un nuevo día de huelga y la semana que viene, el lunes, el miércoles y el viernes también, nuevos días de huelga, como si la sanidad no estuviera ya suficientemente mal? Fernando. Para empezar, que por desgracia siempre se dan las bofetadas a los políticos en la cara del ciudadano. Cuando se ponen en huelga los basureros, en Jerez estuvo 21 días, claro, el que padecía las consecuencias de la falta de acuerdo era el ciudadano que estaba pagando una tasa de basura y seguía aguantando el tufo en la calle y la podredumbre y la suciedad. Cuando los médicos están luchando por mantener no privilegios, sino condiciones laborales, pues claro, el que lo padece directamente no es el político que negocia con él, sino el que está pendiente de una operación, el que le han dicho 2 veces o 3 que volviese para casa, que ya le llamarían. Este tipo de huelgas pues tienen mal asunto porque salimos perdiendo todos, porque si gana la administración, los médicos van a estar encabronados con los pacientes, por decirlo así, porque su nivel de satisfacción va a bajar. Y si ganan los médicos, pues lo vamos a pagar los ciudadanos porque somos los que tenemos que pagar crematísticamente las condiciones que pidan. Aunque no sea aunque las huelgas no se hagan por cuestiones y motivos económicos, sí tienen consecuencias económicas, porque si, por ejemplo, es un ejemplo, un médico está pidiendo que después de 3 días de consulta tenga un día de descanso, en vez de cada 4, que sea cada 3, pues hay que pagar a un sustituto. Al final somos los contribuyentes los que lo pagamos. Yo pienso que en general los médicos tienen casi derecho a todo lo que piden, poniéndome en la piel de un médico. Es decir, comentaba yo que si tienes que machacarte la juventud estudiando como estudian ellos, en una cosa en la que tienen que aguantar a los políticos, a los gestores, al contribuyente, y encima tratar con gente enferma en el más amplio sentido de la palabra, deberían estar en unas condiciones de trabajo en las que pensasen que cuando van a casa después de habérsela jugado muy seriamente, porque claro, si no se juega con las cosas de comer, con las de la salud menos. Si yo en mi trabajo cometo un error, pues es muy subsanable, pero si un cirujano comete un error o un médico, estamos jugando con ni más ni menos que la supervivencia de un paciente. Esa tensión añadida, yo creo que les da derecho, y ahí entronco con la problemática que hay ahora, a tener más descanso
de lo habitual. Igual que los controladores, igual que igual que un deportista de alta competición. Decía aquí hace un mes con una compañera de tertulias, no tertuliana, sino con tertulia, que esa es otra, siempre nos llaman tertulianos. Yo no soy tertuliano de nadie, soy contertulio, en este caso de Gustavo, de esta tertulia. Pero bueno, una vez más hablando mal, ¿no? Pero que le decía a ella que por qué no iban a trabajar 7 horas al día. Yo decía, porque un médico no puede estar pasando 7 horas de consulta al día, ¿no? A ver, habrá que articular aquella situación en la que los médicos puedan ejercer su doctorado, nunca mejor dicho, su ciencia, su oficio, sin estar tensionados, porque con lo que van a jugar es como con los controladores, con cosas que son muy serias. Esto no es como si yo me equivoco dejando un libro equivocado a una persona que quería leer a Cela y le doy uno de, pues no sé, de Arturo Pérez Reverte, que hoy sale en el tema. Entonces, no entro en el fondo de la cuestión porque no conozco los entresijos de la negociación, pero yo creo también ahí que hay una guerra. Vamos a ver, en Asturias y Andalucía son las comunidades autónomas en las que está gobernando el PSOE sin haber ganado las elecciones. A ver, sin haber ganado con mayoría absoluta. Bien. Y encima, donde más se está reproduciendo el clientelismo secular de la democracia de dependencia, por razones que sabemos todos de memoria, que se dan tanto en Andalucía como en Asturias. Y entonces, ahora mismo la administración asturiana se ve en una situación económica muy mala y social también, porque tampoco creo yo que la gente de Asturias se haya vuelto anímicamente en brazos del Partido Socialista que está gobernando ahora. Entonces, está encontrándose en una situación de penuria económica, pero tampoco sin la fuerza moral que te permite luchar contra estos colectivos que, yo creo que en una palabra, está jugando claramente a echar en contra de la opinión pública a los médicos por aquello de que, como saben que estamos esperando por una operación o por una cama o por una revisión, pues está haciendo una palabra, para mí, está haciendo una guerra sucia. Sí, el asunto es muy complejo y en Asturias más en particular, porque viene de muy atrás y es una situación muy enquistada y muy podrida. En el fondo del fondo está seguramente un cambio mal asimilado por parte de la clase médica de la función social que ocupa el médico hoy, que es muy distinta de la de hace 30 años, por ejemplo. Cuando pusieron aquellas películas americanas del Dr. Gannon para que aumentara el número de estudiantes de medicina, y que en Estados Unidos sucedió porque había una caída, nadie quería ser médico, tenían que importar todos médicos de fuera, etc. En el caso de España, la figura del médico ahora se ha convertido en un peón más de una maquinaria burocrática, donde lo que en su momento fue el médico generalista, el médico de familia, el médico que conocía a los enfermos, salvo casos contados en sitios muy puntuales, ha desaparecido. Ahora el médico se ha convertido en una persona totalmente anónima. Y lo que ha sucedido también es que en momentos anteriores de la administración socialista en Asturias se cedió demasiado a las reivindicaciones de médicos, de personal de enfermería, etcétera, concediendo a base de ficciones unos privilegios que no se correspondían y que hoy día es lo que quieren recortar. Es decir, que muchas de esas guardias en realidad no existen, o no existen como formalmente se dice que existen, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se fueron introduciendo las famosas peonadas y fueron introduciendo una serie de mecanismos corruptores que no se fueron resolviendo bien situaciones ya hace mucho tiempo y que tienen que ver también con la fusión de la residencia con el hospital, con la duplicidad de departamentos, con la duplicidad de cargos directivos. Todo esto ahora también en los preparativos se dice del cambio al nuevo UCA, que hay un montón de factores que están interviniendo, ni que decir tiene que la compatibilidad de las consultas privadas con la pública, la mayor eficiencia que tienen algunas clínicas y algunos centros privados y que además resulta que salen mucho más económicos al erario público que los centros públicos. Es una situación muy compleja, donde por otra parte yo creo que tanto el consejero Blanco
como la responsable Gómez de esas cosas, que sí, mi opinión es que lo están haciendo bien y que se están encontrando con un talibanismo por parte de un sindicato que tendría que cambiarse de nombre, porque claro, hoy día que alguien se llame Simpa, cuando ya lo del Simpa se ha convertido en sinónimo de otra cosa, pues ya, vamos, ya por cuestiones de estética tendría que cambiarse el nombre del sindicato. Pero yo creo que la situación tiene una muy mala solución y que los perjudicados son los que tienen que operarse, es decir, morituri te saludan y nunca mejor dicho, y entonces los éxitos irán aumentando en los hospitales y poca solución tiene porque económicamente no tiene salida el asunto. Es decir, los recortes imponen y los recortes que habrá en el año 13 impondrán más todavía y entonces tiene mala solución, con lo cual seguramente el gobierno tendrá que hacer lo que tiene que hacer, que es mantener su firmeza, y los médicos, pues cuantas más huelgas hagan, sí, habrá muchos perjudicados, morirán unos cuantos, enfermos que no serán curados, habrá un montón de casos, y ahí, pues mira, la responsabilidad se la querrán traspasar a los políticos, los médicos, pero en el fondo la tendrán unos médicos que no son responsables de la función social que ocupan. Yo ya sin entrar en cuestión de sueldos, etcétera, cuando un médico lo reduce todo a guardias, a sueldos, etcétera, va muy mal la cosa. Es decir, va muy mal, es de poco fiar, es de poco fiar. Es decir, entre sus reivindicaciones no hay ninguna que hablen, por ejemplo, de una mejor atención al paciente. No, vamos a ver, yo empecé a estudiar medicina. Yo fui compañero de curso de Blanco, curiosamente. Yo empecé a estudiar medicina. ¿Dónde está uno? Entre las Asturias, ¿y dónde está el otro de consejero? Yo hice primero en medicina, ¿eh? Yo hice primer curso de medicina porque mi familia quería que yo fuera médico. En mi familia hay muchos médicos. Y un tío mío que es médico cometió el error de llevarme a ver operaciones que él hacía, etcétera, etcétera. Y te desanimó completamente. Y no, conocí cómo era por dentro la ciencia médica y dije, pues nada, quiero decir que para el que lo quiera. Hay que tener madera para ello, ¿no? Pues por eso, hay que tener mucha madera y es uno de los trabajos más duros, desagradables, vocacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Como luego, claro, se ha enmascarado con todo este camelo de los MIR y con todas estas pruebas selectivas para restringir, etcétera, como una especie de superhombres capaces de resolver miles de preguntas y tal. No, pero si no es eso, hombre, si el problema no es ese. Es decir, si el conocimiento del médico se adquiere por la experiencia y dejando y tapando los errores con tierra, como los cocineros los tapan con mayonesa, pero claro que... Saludamos a nuestros amigos los médicos. Y los cocineros. Pero entonces la situación, por ejemplo, cuando se reduce todo a cuestiones sindicales, pues es de muy poco fiar. Y evidentemente en manos de los médicos estamos todos, pero deberían los médicos repensar la función social de su oficio y la imagen perniciosa que están dando a la ciudadanía. Bueno, últimamente se le pide a todo el mundo que tenga una palabra que hasta hace bien poco era casi tabú, ni se utilizaba o por lo menos no se ejercía. Me refiero a la conciencia. Se pide, hablando de médicos, a los médicos que ante casos de aborto tengan conciencia o actúen según su conciencia. Se pide a los jueces que ante un desahucio también tengan conciencia y ahora incluso se pide a los policías locales que tengan conciencia también y que no participen en desahucios. El Partido Socialista, o los ayuntamientos al menos gobernados por el Partido Socialista, van a retirar fondos del banco que no esté dispuesto a rebajar un poco su presión sobre los desahucios. Los ayuntamientos del PSOE han instado incluso a los policías locales para que en ese caso pues no acudan a dar el apoyo debido a un caso de desahucio. A ver qué os parece el tema. Ayer me llegó un correo de una compañera que nos dice a todos los compañeros que estas Navidades que no compremos en centros comerciales, que compremos en pequeñas empresas, en pequeños ¿cómo se llama? Ultramarinos. Y digo, bueno, muy bien, entonces a la hermana que tienes trabajando al campo la van a echar porque van a reducir personal. Y no solamente eso, a los proveedores que también trabajan, ese primo tuyo que también lleva un camión que viene con camas desde Palencia hasta el campo a Hipercor, para que no me... Pues ese también la van a poner en la calle porque van a vender unas camas. O sea, es de una... Yo no sé si es
de ignorancia, de inocencia, de desidia, de gilipollez absoluta, porque en el momento en el que tú dices al partido que esté gobernando que retire los fondos de las cuentas bancarias, reviertas en las entidades que no sean sensibles a la paralización de desahucios por impago de hipotecas, está diciendo, primero, vas a dejar en la calle el tu hermano que está en Cajastur, por poner un ejemplo, ¿no? Como si los bancos estuviesen mejores o peores, con mejor moral o con peor moral. Estás suponiendo primero que esos ayuntamientos tienen fondos. Ya, bueno, para empezar, los bancos encantados porque dirán, me van a quitar el pufo que tienen, Bueno, van a pagar el pufo. O sea, como si Botín tuviese una moralidad, como si fuese Botín el que va a estar jodido, cuando Botín lo único que se preocupa ahora mismo es de que llueva en Brasil para que su chico Fernando Alonso pueda quedar campeón del mundo, que es lo único que le preocupa, como yo me preocuparía si tuviese 70 y pico años y estuviese pobre de pasta. Bueno, o sea que, primero, es de una estulticia absoluta, suponiendo que hubiese bancos con una moralidad mayor que otros y no fuesen todos tiendas que venden y compran dinero, cuyo fin es vender dinero caro y comprarlo barato, igual que el particular. Y ahora acabo con esto. Y el colmo de los colmos es que uno de los partidos implicados en la gobernabilidad de un país serio esté diciendo ni más ni menos a las policías locales que se salten el cumplimiento de la ley, que es la única base de la existencia de la policía, hacer cumplir coercitivamente las leyes que marcan, por cierto, los diputados que tuvieron en sus propias cortes. Es una cosa, es poner al zorro a cuidar a las gallinas, o al revés. Muy rápido. La actual ley tan coercitiva de los desahucios es un producto del PSOE, socialista. Claro. Entonces, que estos vengan a decir estas cosas, pues muy bien. Segundo, que saquen los fondos de los ayuntamientos y que se lo lleven a la caja de la Casa del Pueblo y lo guardan allí, y entonces igual pues ya se custodia mejor y con mayor pulcritud. Entonces, ¿por qué? ¿Quién ha dicho que los dineros tienen que estar en un banco? No, topa al pueblo, ¿eh? Y luego, yo creo que aquí están absolutamente desvayando, porque no tiene absolutamente ningún sentido. Sí, electoralista, el único. Es de pura demagogia. Es ganarse los votos de los bobos. Cuando han sido responsables totales de la situación actual a la que se ha llegado. Y entonces es un modo de llenarse la boca, de hablar ampulosamente de lo que vamos a hacer, No vais a hacer nada porque primero no podéis quitar el dinero de las cuentas del banco porque no lo hay o porque tenéis más pulso. Es propaganda, para que hablemos de ello. Pero bueno, así está el socialfascismo en Asturias y en España. No, pero tiene una ventaja, muy brevemente, que es la electoral de ganar los votos de los tontos. El tonto que cree que está jodiendo al Banco de Santander sacando... O sea, cuando no se da cuenta que mira, las cajas son también bancos. O sea, Cajastur ya no tiene ninguna vinculación con Asturias, y si la tiene, peor, porque están ahí metidos los políticos en el Consejo de Administración, en vez de estar zapateros de tus zapatos, banqueros, que sí que lo harían mucho mejor, porque figurarían como regentes de una entidad bancaria con criterios bancarios, que es como se tiene que regir un banco. Cuando riges una sociedad deportiva tienes que utilizar criterios futbolísticos, y cuando das clase en la facultad imagino que utilizarás herramientas docentes No, ya no se lleva eso era antes, ahora todo Bolonia. Que nos quedamos sin tiempo. Propongo cambiar el nombre de debate público por Haciendo Amigos, una vez más, pero bueno, de eso se trata también, de hablar claro. Fernando, muchas gracias por estar aquí en este debate, hombre. De nada, ya me buscaría también unos cuantos amigos. Hasta el jueves que viene. Hasta el próximo jueves. Igualmente, Gustavo, muchas gracias. Muy bien. Buenas noches. Y a ustedes que sigan con nosotros ahora con nuestra programación, por supuesto que sí. Volvemos el próximo martes con un nuevo debate. Gracias, buenas noches, hasta el martes. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Es jueves, estamos con ustedes en la última tertulia, último debate de esta semana, con abundancia de temas. Decíamos, que tratar en este día, en este jueves. Por ejemplo, con el asunto de que nos vayan a cobrar desde ya mismo
por asistir a pleitear, por asistir a la justicia. Verán, les pongo algunos ejemplos. Las multas de tráfico, por ejemplo, nos van a costar pues hasta 200 euros si recurrimos una multa de tráfico cuando a lo mejor la multa no se eleva más allá de los 100 euros. Si nos deben dinero y queremos ir a los juzgados, va a haber que pagar entre 100 y 1.200 euros. Si el banco nos estafó con las preferentes, encima, como dice el refrán, encima de cuernos apaleado, pues nos va a tocar pagar también para ir a juicio 940 euros. Contraindicaciones de esto, como los medicamentos, pues dicen algunos que lo que va a ocurrir es que quienes no tienen mayor poder adquisitivo no van a poder acudir a la justicia. Y efectos beneficiosos, pues se supone que alguno debe tener, por ejemplo, evitar el colapso de la justicia y además que muchos no utilicen esto como argumento para ir retrasando los debidos pagos y para ir recurriendo y no llevar a cabo el pago de la deuda o de lo que tengan que realizar. En fin, por si éramos pocos, parió la abuela y como ya estábamos bastante hartos, podríamos decir, de lo de Artur Mas y las réplicas de las contestaciones por parte de España al independentismo de Cataluña, el golpista, el exteniente coronel Antonio Tejero, ha salido a la palestra y ha denunciado a Arturo Mas, como él le llama, porque no dice Artur Mas, dice Arturo Mas, por conspiración. Hablaremos de este asunto y también, como no, de las declaraciones de, curiosamente, dos Arturos. Arturo Pérez Reverte, el escritor, que cada vez que habla también sube el pan 3 pesetas, que ha venido a decir que Europa está regida por payasos que nos dejan en la miseria, y Arturo Fernández, el asturiano, el gijonés, el de Chatina, ahora ya verán cómo Fernando le imita muy bien, que sobre las manifestaciones producidas últimamente en nuestro país ha venido a decir que nunca ha visto gente tan fea como la que acude a estas manifestaciones. Parece que la belleza está reñida, Fernando, con el derecho a protestar, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo diría eso? Es que viniendo de Arturo Fernández, que no lo vi, pero imagino que diría algo así, es que Chatina, vienen los más feos, los ñarigones, los ñarigos vienen y tenían que canearlos a todos estos. Va en función de quién es Arturo Fernández, claro, ha estado en su papel. No vamos a esperar de Arturo Fernández que dé una conferencia sobre la bondad o maldad de asistir o defender las manifestaciones, sino que haga un chascarrillo en el tono de comedia ligera al que nos tiene acostumbrados y en función de su categoría. Y en ese sentido ha estado en su línea. Claro, no todos tienen la belleza, el talento natural, innato, el savoir-faire, la línea del pantalón tan bien planchada y el olor permanente a colonia, que decía mi abuela, como Arturo Fernández. Y en ese sentido Arturo Fernández se ha permitido una gracieta, una butade, una broma de poco calado que a lo mejor sirve para desatascar también un poco, desengrasar este permanente cabreo que tenemos los españoles y a quien hay que darle más importancia, porque además, aunque hubiese hecho una argumentación en favor o en contra de las manifestaciones, con toda la hondura y profundidad que queramos, también habría o seguiría habiendo defensores y detractores de las mismas. Así que, bueno, sin darle más importancia que el comentario de un chascarrillo. Hombre, el chiste inmediatamente lo hemos visto circular en la red y han puesto fotos de una manifestación a la que acudían obispos y decían que son estos más guapos. No, tiene razón Arturo Fernández nuevamente, incluso para los que no tragan a los obispos les pueden acusar de ser muy feos, que por otra parte lo son. O sea que acierta Arturo Fernández incluso con cualquier tipo de manifestantes. Bueno. Incluso aunque fuese yo, que no soy ya de ir a manifestaciones, pero tampoco me parecería mal. Otros tenemos otras cualidades que Arturo Fernández seguramente ya no tiene. Hay una en la que le gano ya, por mucho que veamos los dos, que yo siempre seré más joven. Evidentemente, sí, 83 años tiene él ya, ¿no? Ojalá llegase a estar como está él. Y como está él, evidentemente. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Y esto de Arturo Fernández no tiene más historia, ¿no? No, hombre, bueno, es una muestra del hartazgo de la población para hablar de otras cosas. Llevamos aquí ya 6 o 7 minutos hablando de esta cosa insustancial de Arturo Fernández, pero es que en las televisiones se habla de ello, en los periódicos, en Twitter, por SMS, todo el mundo comenta lo de Arturo Fernández. ¿Por qué? Pues porque el personal está aburrido del resto de noticias y entonces son válvulas de escape que nos damos. De paso, Intereconomía ha logrado que por lo menos se hable de intereconomía, no para decir que no paga las nóminas de hace 2 meses y cosas así. Entonces, pues bien, así
va tirando la cosa. Hombre, tú fíjate cómo está la cosa, que nos cansa tanto, por ejemplo, lo de Cataluña, que ya la noticia hoy en muchos periódicos no era lo último que ha respondido más sobre si tiene cuentas o no fuera de Cataluña o de España, sino que el golpista Tejero le haya denunciado por conspiración. Bueno, vamos a ver, lo que ha hecho Tejero es lo que tendría que haber hecho el fiscal del Estado de oficio hace mucho tiempo. El grado de tolerancia que ha habido con los excesos, ya desde hace muchos años, pero últimamente, con los excesos secesionistas por parte de la máxima autoridad de Cataluña, como es Arturo Mas, la dejación de actuar por parte de los órganos que en el Estado tienen que responder de estas cosas ha sido manifiesta. Razones hay para haber activado los mecanismos que en la Constitución están previstos para estas cosas. ¿Que no se hace porque políticamente sea menos prudente? Pues también puede ser verdad. Es decir, que sería un error seguramente pues inhabilitar la autonomía catalana e intervenirla por parte del Estado, puesto que está en una situación de ilícito absoluto con respecto a la Carta Magna, a la Constitución. Entonces, quienes están moviendo la noticia de Tejero, que fundamentalmente son los periódicos más progresistas, etcétera, con esto creen que se está justificando las posiciones secesionistas, independentistas de Cataluña. No. Es decir, Tejero hace lo que tiene que hacer. La vergüenza es que no lo hayan hecho ya el fiscal del Estado, el ministro de Justicia, el gobierno, lo que fuera. Cosas parecidas tendrían que haberse hecho. Se podrá argumentar que es mejor no hacerlas por prudencia política, pero yo dudo mucho también de tanta prudencia política porque no se resuelve nada. No se resuelve nada. Sobre este tema, ya que hemos abierto el melón por ahí, Fernando. Como decían Hernández y Fernández, él es Hernández, yo en este caso soy Fernández porque soy Fernández Guerra, yo aún diría más. Lo primero es que asumo absolutamente lo que dijo Gustavo ahora, porque lo comenté aquí hace un mes o algo así, y dije, no quiero ni pensar cuando algún militar, lo que pasa que ahora vamos a matizar, se le ocurra hacer esto que está haciendo. ¿Y qué está haciendo Antonio Tejero Molina? Está haciendo una cosa que es ser honesto consigo mismo. Puede que Tejero sea montuno, que haya sido cerril, que haya estado equivocado, que haya, en lo del golpe me refiero, pero ha sido honesto, no ha aceptado, el único que no aceptó la propuesta del gobierno de indulto, ha cumplido ya, digamos que él con la sociedad ha cumplido los años de cárcel que le impuso la sociedad, y en ese sentido a día de hoy es un hombre limpio del Estado español que quiere, quería Gustavo... Y sobre todo, que Tejero no es el malo de la película. En el 23F, Tejero fue el que hizo el trabajo sucio, pero detrás de Tejero estaban hasta las más altas instancias del Estado. Las alcantarillas del Estado. Estaba todo el mundo implicado. Y entonces es muy cómodo también poner a Tejero como el chivo expiatorio de todo. Es un poco como cuando los alemanes dicen que fue Hitler, que ellos no sabían nada. No, en el golpe del 23F estaba implicado todo Cristo. Y Partido Socialista incluido, y casa incluida y todo lo que quieras, que todos sabían lo que estaba pasando. Casa grande. Casa grande. Entonces, aquí queda solo ahora Tejero como un guardia civil de opereta que hizo un exceso. No, es decir, Tejero es una de las víctimas y, como decía bien Fernando,